Necesitamos 1 millón de pesos más para la hacienda, dijo. Me reí, dile a la dueña que me llame. Se burló, niña, no te alcanza. Colgué. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Ofelia. Para la mayoría de mi familia, soy la pobre Ofelia. La solterona de 38 años que sigue conduciendo el mismo Nissan Sentra viejo desde hace una década, la que vive en un modesto apartamento en la Roma Norte y la que un día, hace 10 años, cometió la locura de renunciar a un trabajo seguro en el gobierno para perseguir sus proyectitos. Para mis empleados, sin embargo, soy la señorita Ofelia, la presidenta y fundadora de Inversiones del Valle, un conglomerado de hospitalidad y bienes raíces con un valor de 50.000 millones de pesos. La llamada entró un martes por la mañana. Estaba en mi oficina real, el penthouse en el piso 40 de mi propio edificio en Santa Fe, revisando los informes trimestrales de adquisición de un nuevo resort en la Riviera Maya. El identificador de llamadas mostraba, Isadora, Wedding Planner. Suspiré. Isadora era la organizadora de bodas de mi hermana menor, Brisa. Y tenía ese tono de voz, ese que oyes e inmediatamente sabes que está a punto de arruinarle el día a alguien. Hola, Isadora, contesté, poniendo mi voz en modo, hermana mayor servicial. Ofelia. Querida, dijo, arrastrando la palabra. El condescendiente goteaba de su voz como veneno dulce. Escucha, sé que ustedes, la familia, te pusieron a cargo de las finanzas, como la contadora, o lo que sea que haces, así que te llamo por cortesía. Hice una mueca. Yo no era contadora. Yo contrataba a los contadores. El asunto es este, cielito, continuó, y yo apreté los dientes. La Hacienda del Valle acaba de llamarme. Hay un problemita. Un cargo inesperado. Necesitan 1 millón de pesos más. Dejé mi taza de café sobre el escritorio de caoba. 1 millón de pesos, repetí, mi voz perfectamente calmada. El ventanal de mi oficina me daba una vista completa de la Ciudad de México, pero mi mente estaba en esa llamada. Eso suena excesivo. ¿Qué cargo exactamente? Ay, niña, soltó una risita aguda, como si le hubiera contado un chiste de niños. Son cosas de lujo, tú no entenderías. Algo sobre un paquete de seguridad de alto perfil, iluminación artística, que aparentemente es obligatorio. Escucha, sé que 1 millón de pesos es, bueno, es mucho dinero para ustedes. La gente de la hacienda es muy estricta. ¿Hablaste directamente con el dueño de la hacienda?, pregunté, mi voz volviéndose un poco más fría. Isadora se rió. No una risita, una carcajada genuina y burlona. Ay, Ofelia. Qué tierna. Cariño, la gente como tú y yo no hablamos con el dueño. El dueño de la Hacienda del Valle probablemente está en Dubái contando su dinero. Esta gente no habla con los clientes, y mucho menos con la hermana de un cliente. Esto es la Liga Mayor, no el salón de fiestas de tu colonia en Iztapalapa. Sentí esa vieja y familiar calma instalarse sobre mí. La misma calma que sentía justo antes de una adquisición hostil. La misma calma que sentía cuando un competidor me subestimaba en la mesa de negociaciones. De hecho, Isadora, dije, mi voz ahora sin ninguna emoción. ¿Por qué no le dices al dueño que me llame directamente? Me gustaría discutir este cargo personalmente. Hubo un silencio. Luego, Isadora soltó un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con una niña terca. Mira, niña, te lo digo en buena onda, no te alcanza. Simplemente no te alcanza. Sugiero que hables con tu hermana. Tal vez debería reducir sus expectativas. Hay muchos salones bonitos, más accesibles. ¿Para qué quieren algo que claramente no pueden pagar?
Es un poco vergonzoso, ¿no crees? Tratar de aparentar. Entendido, dije secamente. Entonces, dijo ella, volviendo a su tono de negocios. La hacienda necesita el depósito de ese $1.000.000 hoy antes de las 5 de la tarde, o cancelarán la iluminación y la seguridad. Lo que significa que la boda de tu hermana será en la oscuridad. ¿Vas a conseguir el dinero o no? Yo me encargo, dije. Perfecto, Kerry. Te envío los datos bancarios. No, la interrumpí. Dije que yo me encargo. Y colgué. Me quedé mirando el teléfono. La audacia. La condescendencia. El desprecio absoluto. No solo hacia mí, sino hacia mi familia. 20 minutos después, sonó mi línea privada. El identificador de llamadas decía, Leonel, director de operaciones. Leonel era mi mano derecha, el director de operaciones de Inversiones del Valle. Él era la cara pública de la compañía, el hombre que manejaba la logística de mi imperio mientras yo permanecía en las sombras. Señorita Ofelia, dijo Leonel. Su voz siempre era formal y al grano. Leonel. Dime qué tienes, respondí. Una situación muy peculiar, señorita. Acabo de recibir una llamada de una organizadora de bodas llamada Isadora. Está manejando el evento de su hermana en la Hacienda del Valle este fin de semana. Estoy al tanto, dije, recostándome en mi silla de cuero. Bueno, continuó Leonel, ella llamó a la oficina de administración de la Hacienda intentando, bueno, no hay otra forma de decirlo, intentando cometer un fraude. Mi calma se convirtió en hielo. ¿Qué hizo? Intentó negociar una tarifa de proveedor preferente con nuestro gerente. En resumen, quería que la Hacienda generara una factura falsa por $1.000.000 por servicios de seguridad e iluminación. A cambio de esta factura inflada, ella nos daría su aprobación, y nosotros le daríamos a ella una comisión del 30% de ese millón. $300.000 para ella. Apreté la mandíbula. Así que no solo era una snob condescendiente. Era una ladrona. Y estaba tratando de robarle a mi familia, y luego trató de robarme a mí. Nuestro gerente, por supuesto, siguió el protocolo, dijo Leonel. Le informó que todas las tarifas están estandarizadas y que cualquier cargo adicional debe ser aprobado directamente por la junta directiva. Fue entonces cuando ella se puso difícil. ¿Qué dijo? Dijo, y cito, mire, esa gente es de rancho pero con dinero. Están desesperados por impresionar. Ni siquiera van a leer la factura. Solo háganlo. Yo me encargaré de esa familia de paletos. Cuando mi gerente se negó, ella colgó, presumiblemente para llamar a su familia y decirles que la hacienda era la que exigía el dinero. Eso es exactamente lo que hizo, dije. ¿Cuáles son sus órdenes, señorita Ofelia? Lo pensé por un segundo. Podría simplemente llamar a Isadora, despedirla y se acabaría. Pero, no. Esto había ido demasiado lejos. Leonel. Quiero que llames a la señorita Isadora de inmediato. Dile que, debido a la grave confusión financiera, con la boda de Brisa Gámez, la alta dirección de inversiones del Valle requiere una reunión de emergencia. Entendido. ¿Cuándo? Mañana. Miércoles. 2 de la tarde. En la Hacienda del Valle. En la sala de juntas presidencial. Hubo una pequeña pausa. Leonel sabía lo que eso significaba. Entendido, señorita. ¿Quién asistirá? Isadora. Mis padres. Mi hermana Brisa. Y yo. ¿Y tú, Leonel? Ah, y asegúrate de decirle esto, y usa estas palabras exactas, la dueña de Inversiones del Valle estará presente personalmente para resolver esto, punto. Será un placer, señorita Ofelia. ¿Algo más? Sí. Prepara el mejor café y los mejores pasteles que tengamos. Quiero que la señorita Isadora esté muy cómoda. Colgué y me quedé mirando la ciudad.
Mañana sería un día largo. ¿Por qué? ¿Por qué todo este secreto? ¿Por qué, después de 20 años de construir un imperio, mi familia todavía pensaba que yo era la pobre Ofelia? Porque yo se lo permití. Y lo permití porque intenté decirles la verdad. Una vez. Fue hace 5 años. Había cerrado mi primer gran negocio. No la compra de un resort, nada tan grande todavía, pero había comprado mi primer edificio de oficinas en Polanco. Un edificio de 10 pisos. Mío. Estaba eufórica. Llamé a mi madre, mi voz temblando de emoción. Mamá. Mamá, no vas a creerlo. Acabo de hacerlo. Compré el edificio de la esquina de Molière. Hubo una pausa. Ah, qué bien, mija, dijo mi madre, con la voz distraída. Eso está muy bien. Oye, ¿qué crees? Brisa acaba de hacerse un nuevo corte de pelo. Se ve, bueno, un poco raro, pero se pintó el pelo de rubio. Te mando una foto. Y adivina qué. Está saliendo con un chico nuevo que parece que tiene dinero. Mi euforia se desvaneció, reemplazada por ese viejo y frío sentimiento de nada. Ah, logré decir. Genial, mamá. Tengo que irme. Colgué. Y nunca más volví a mencionar mi trabajo. Ese fue el día en que entendí. Mi éxito era invisible para ellos. No era tangible. No era bonito. No era una boda, o un coche nuevo, o un corte de pelo. Era trabajo. Cifras en papel. Y no les interesaba. Así que dejé de intentarlo. Mi silencio se convirtió en mi armadura. Me volví invisible. Dejé que pensaran lo que quisieran. Seguí conduciendo mi Sentra porque era confiable y no me importaba. Seguí viviendo en mi apartamento de la Roma porque me gustaba el barrio, aunque ahora era dueña del edificio entero. Y luego, 6 meses atrás, llegó la boda de Brisa. Mi hermana menor, la princesa de la familia. Siempre lo había sido. Brisa, la bonita, la popular, la que ahora se casaba con Diego, el hijo de una familia adinerada de las Lomas. La cena familiar fue tensa. Es que tengo que casarme en la hacienda del Valle, lloraba Brisa, con lágrimas reales corriendo por su cara perfectamente maquillada. Es la única hacienda que respeta la familia de Diego. Si nos casamos en otro lugar, pensarán que somos nada. Será una humillación. Mis padres palidecieron cuando vieron el costo. 2 millones de pesos, solo por el lugar. Brisa, mija, es mucho dinero, tartamudeó mi padre. Tu madre y yo. No me importa. Lo arruinarán todo, gritó ella. Esa noche, hice 2 cosas. Primero, transferí 500,000 pesos a la cuenta de mi padre, etiquetados como un ajuste de pensión retroactivo de su antiguo trabajo. Una mentira, pero necesaria. Segundo, llamé a Leonel. Leonel, necesito un favor. La Hacienda del Valle. Necesito un nuevo paquete. Un descuento para residentes locales. 70% de descuento. Para una clienta llamada Brisa Gámez. Incluso con el descuento, mis padres tuvieron que luchar para pagar el resto. Y yo me quedé callada. Apenas había colgado con Leonel cuando mi teléfono personal volvió a sonar. Miré la pantalla. Brisa. Preparé mi voz de hermana mayor tranquila, de nuevo. Hola, Brisa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofelia, ¿qué hiciste? El grito fue tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oreja. Brisa, cálmate. No sé de qué. Isadora me acaba de llamar. Dice que hablaste con ella y ahora la hacienda está amenazando con cancelar todo. 1 millón de pesos, Ofelia. 1 millón de pesos que no tenemos. Y todo es tu culpa. Brisa, eso no es lo que pasó. ¿Isadora está?
Está tratando de salvar mi boda. Y tú la estás arruinando. Siempre lo haces. Siempre tienes que ser la amargada, la que arruina todo. Estás celosa. Eso es. Estás celosa porque yo me voy a casar y tú sigues sola con tu coche viejo. El golpe aterrizó. Sola con mi coche viejo. Brisa, eso no es justo, dije, mi voz perdiendo la calma. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia? ¿Sabes la vergüenza que paso cada vez que vienes a la casa? ¿Sabes lo que es tener que explicarle a la familia de Diego por qué mi hermana parece así? Tuve que decirles que eras mi prima lejana, que vivía en otro estado. Me da vergüenza, Ofelia. Me da vergüenza tu coche, tu ropa, tu vida. Y ahora, por tu envidia, vas a destruir el día más importante de mi vida. Me quedé en silencio. El dolor era tan agudo, tan repentino, que me quitó el aliento. Prima lejana. Escuché un forcejeo en el teléfono, y luego la voz de mi madre. Ofelia, mi hija. Brisa está muy nerviosa. Ya sabes cómo es. No te lo tomes a pecho. Mamá. Mija, dijo mi madre, su voz bajando a un susurro suplicante. Isadora nos llamó. Dijo que hubo un malentendido, pero que la hacienda necesita el dinero. 1.000.000 de pesos. Mamá, es una estafa. Isadora está mintiendo. No digas eso, dijo mi madre, escandalizada. Es una mujer muy importante. Ofia, por favor. Tu padre está muy estresado. Él no sabe qué hacer. Mija, tú no podrías. ¿No podría qué, mamá? Conseguirlo, susurró. Ya sabes. Tú eres buena ahorrando. ¿No podrías vender tu coche? ¿O pedir un préstamo? Solo hasta que pase la boda. Diego y su familia nos ayudarán después, estoy segura. Por favor, Ofelia. No seas egoísta. Hazlo por tu hermana. Egoísta. Esa fue la palabra. La gota que derramó el vaso. Me habían ignorado. Me habían menospreciado. Me habían llamado mentirosa. Y ahora, la prima lejana, vergonzosa, la egoísta, que debía vender su único activo, en su mente, para financiar la fantasía de su hermana. La calma helada regresó. Más fría que nunca. Ya veo, dije. Mi voz era plana. Sin emoción. Mi hija. Ofelia, dijo mi madre, de repente nerviosa por mi silencio. Dije que me encargaría. Y lo haré. He programado una reunión. ¿Una reunión? ¿Con quién? Con la gente de la hacienda. Con Isadora. Y con ustedes. Mañana. Miércoles. 2 de la tarde. En la hacienda del Valle. ¿Mañana? Pero Ofelia, ¿el dinero se necesita hoy? No, mamá. El dinero no se necesita hoy. La reunión es mañana a las 2. Tienen que estar allí. Papá, tú y Brisa. Es la única forma de resolver esto. Pero, ¿qué vamos a decir? ¿Qué te vas a poner? Eso no importa, dije. Solo estén allí. Y Brisa. Escuché a Brisa sollozar en el fondo. Dile que la odio. Brisa, dije, lo suficientemente alto para que ella escuchara. Ponte tu mejor vestido. No querrás parecer fuera de lugar. Y colgué. Por primera vez en 10 años, apagué mi teléfono personal. Las siguientes 24 horas fueron un estudio en contrastes. Para mi familia, fueron el infierno. Para mí, fueron tranquilas. Dejé mi teléfono personal apagado en un cajón. Mi teléfono de trabajo, el que importaba, permaneció encendido. Me concentré en mis informes,
Aprobé la adquisición del resort en la Riviera y tuve 3 videoconferencias con mis equipos en Nueva York y Londres. Alrededor de las 6 de la tarde del martes, mi teléfono de trabajo sonó. Era Leonel. Sí, contesté. Solo un informe de situación, señorita Ofelia. Tal como lo predijo, hemos recibido, déjeme ver, 14 llamadas de la señorita Isadora a la oficina de la Hacienda. Está frenética. Exige saber quién es la dueña, cuál es su nombre, porque la reunión es mañana y no hoy. Está amenazando con demandarnos por angustia emocional, punto. ¿Y qué le dijo nuestro equipo? Que los detalles de la reunión están confirmados para mañana a las 2, como se acordó. Y que esperamos su puntual asistencia. Eso es todo. Bien. ¿Y mi familia? Ah, sí. Una llamada de su padre, muy educado pero confundido. 2 de su madre, llorando. Y, creo que son 22 mensajes de texto de un número que coincide con el de su hermana. Las primeras 10 son, bastante hostiles. Las últimas 12 son puro pánico. Gracias, Leonel. Todo sigue según lo planeado. Nos vemos mañana. Por supuesto, señorita. Buenas noches. Dormí profundamente. Dormí como no lo había hecho en meses. El miércoles por la mañana me desperté a las 7. Fui al gimnasio en mi edificio, uno de los mejores de la ciudad, aunque nadie de mi familia lo sabía. Regresé, me preparé un café y me senté a leer el periódico. A las 10, empecé a prepararme para la reunión. Fui a mi armario. Tenía trajes de diseñador hechos a medida que costaban más que el coche de Isadora. Tenía vestidos de alta costura. Elegí mi uniforme de invisibilidad. Unos jeans viejos pero cómodos. Una camiseta de algodón negra, sin logo, un poco desgastada. Y mis viejos tenis Converse. Ni una gota de maquillaje. Me recogí el pelo en una coleta desordenada. A las 12:30, bajé al estacionamiento. Pasé junto al Maserati y al Mercedes blindado que usaba para reuniones importantes. Fui hasta el fondo, donde estaba mi viejo amigo. El Nissan Sentra de 10 años. El emblema de mi fracaso. Lo encendí. El motor ronroneó suavemente. Salí de Santa Fe. El viaje a la hacienda, que estaba en las afueras de Toluca, tomaría alrededor de 1 hora y media. Conduje tranquilamente, escuchando un podcast de finanzas. Mientras conducía, no pude evitar imaginarme el viaje de Isadora. Ella probablemente estaba en su BMW X6, gritándole a su asistente por teléfono. Estaba sudando su traje de diseñador, repasando sus mentiras. ¿Cómo iba a explicarle a la misteriosa dueña la estafa del $1.000.000? ¿Cómo iba a mantener su fachada de superioridad? También pensé en mi familia. Probablemente estaban todos apretados en el coche de mi padre, discutiendo. Brisa estaría llorando, mi madre rezando el rosario y mi padre con la mandíbula apretada, sintiéndose impotente. La ironía era deliciosa. Todos íbamos al mismo lugar. Pero yo era la única que iba relajada. Yo era la única que sabía la verdad. Llegué al puesto de seguridad de la hacienda a la 1:45 de la tarde. El guardia, un hombre nuevo, me miró con desconfianza. Entregas de servicio por la entrada trasera, dijo bruscamente, sin bajar la mirada de su periódico. Bajé la ventanilla. ¿Disculpe? Dije que las entregas son por atrás, repitió, molesto. Suspiré. No estoy haciendo una entrega. Vengo a una reunión. El guardia finalmente me miró. Miró mi cara, luego mi coche. Se rió. Claro, claro. ¿Una reunión? ¿En la hacienda? ¿Tú? Saqué mi cartera y le mostré mi identificación de Inversiones del Valle. La que decía, Presidenta y CEO. El guardia palideció. Se puso de pie de un salto, casi tirando su silla. Señorita Ofelia. Dios mío. Perdóneme.
No sabía, no la reconocí. No se preocupe, dije amablemente. Abra la puerta, por favor. Voy tarde. Me abrió la puerta con una rapidez frenética, haciendo reverencias mientras yo pasaba. Que tenga un buen día, señorita. Perdón. Mientras conducía por el impecable camino de piedra hacia el estacionamiento principal, sonreí. La invisibilidad tenía sus ventajas. El estacionamiento principal de la hacienda era un espectáculo en sí mismo. Mercedes-Benz, Audis, BMWs. Era el tipo de lugar donde un Sentra 2010 destacaba como una oveja negra en un rebaño de cisnes. Y allí estaba, estacionado justo al lado de la entrada principal, el BMW X6 negro brillante de Isadora. Con una sonrisa maliciosa, estacioné mi Sentra justo al lado. Mi coche, cubierto por el polvo del camino desde la ciudad, parecía un pariente pobre y sucio junto a su vehículo impecable. Perfecto. Bajé del coche y los vi. Estaban agrupados cerca de la entrada, luciendo exactamente tan miserables como me los había imaginado. Mi padre, pálido y con el ceño fruncido, fumaba un cigarrillo con manos temblorosas. Mi madre sostenía un rosario en una mano y un pañuelo arrugado en la otra. Brisa llevaba unas gafas de sol tan grandes que cubrían la mitad de su rostro, pero el temblor de su labio inferior la delataba. Estaba golpeando el suelo con su costoso tacón de aguja con un ritmo frenético de pura ansiedad. Y luego estaba Isadora. Estaba de pie, un poco apartada de ellos, luciendo como la dueña del lugar. Llevaba un impecable traje de lino blanco. Su maquillaje era perfecto. Su postura era de pura arrogancia. Hablaba por su teléfono, pero me vio llegar. Vi cómo sus ojos recorrían mi Sentra, luego mi atuendo. La comisura de sus labios se curvó en una mueca de desdén. Le dijo algo a la persona en el teléfono y colgó, caminando hacia mí mientras yo me acercaba al grupo. Vaya, dijo Isadora, su voz lo suficientemente alta para que mi familia la oyera. ¿Viniste en pijama a una reunión de negocios, querida? ¡Qué pintoresco! Brisa soltó un gemido ahogado. Ofelia, por el amor de Dios, susurró, mortificada. Vámonos. Nos estás humillando a todos. ¿No podemos simplemente pagarle y ya? Tranquila, Brisa, dije con calma. Estamos aquí para una reunión. Una reunión a la que llegas vestida como una vagabunda, siseó Isadora. Honestamente, Ofelia, esto es patético. ¿Crees que la dueña de este lugar te va a tomar en serio? Probablemente llamará a seguridad para que te saquen. Probablemente, asentí. Mi madre se acercó, con los ojos rojos. Mija, por favor, suplicó. No hagas esto. No hagas una escena. Tu hermana, esta boda. Mamá, todo va a estar bien, le dije. Claro que no va a estar bien, espetó Brisa, quitándose las gafas de sol. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Lo arruinaste todo. Todo. Ya es suficiente, dije, mi voz bajando un tono. Vamos a entrar. Me di la vuelta y caminé hacia las enormes puertas de madera tallada de la hacienda. Por un momento, nadie me siguió. Se quedaron allí, un grupo patético de pánico y arrogancia. Isadora fue la primera en reaccionar, probablemente pensando que necesitaba supervisarme. Espera. No puedes entrar así, gritó, corriendo detrás de mí. El personal tiene órdenes de no dejar entrar a... Se calló. Porque en ese momento, las enormes puertas se abrieron desde adentro. Y allí estaba Leonel. Impecable en su traje Armani de 3 piezas. Su cabello perfectamente peinado. Su expresión de director de operaciones. Isadora se detuvo en seco. Leonel, dijo, su voz de repente volviéndose seductora y profesional. Qué gusto verte. Veo que al final decidiste tomar mi llamada en serio. ¿Dónde está el dueño? ¿Ya llegó? Porque esta situación familiar se está saliendo de control. Leonel, en toda su gloria profesional, ni siquiera miró a Isadora.
Sus ojos pasaron por encima de ella, pasaron por encima de mi familia boquiabierta, y se posaron directamente en mí. Y entonces, inclinó la cabeza. Un gesto de respeto. Sutil, pero inconfundible. Señorita Ofelia. Bienvenida, dijo, su voz resonando en el vestíbulo de mármol. Llega justo a tiempo. La sala de juntas presidencial está lista. El café y los pasteles están servidos, tal como lo ordenó. El silencio que cayó fue absoluto. Fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Podía sentir, más que ver, la reacción detrás de mí. El mundo de Isadora se detuvo. Su sonrisa falsa y seductora se congeló, se quebró y se convirtió en una máscara de pura y absoluta confusión. ¿Qué? Brisa soltó un sonido, un pequeño jadeo ahogado. Se quitó las gafas de sol por completo, sus ojos hinchados moviéndose de Leonel a mí, y de vuelta a Leonel. Mi madre se llevó el pañuelo a la boca. Mi padre simplemente se quedó allí, con el cigarrillo olvidado quemándose entre sus dedos. Gracias, Leonel, dije yo. Mi voz cambió. Desapareció la prima lejana, la hermana fracasada. Esta era la voz del aseo. La voz que cerraba tratos de miles de millones de pesos. Por favor, acompáñenme. Me di la vuelta y miré al grupo. Todos ustedes. Vengan. Empecé a caminar. El sonido de mis viejos tenis Converse resonaba en el suelo de mármol pulido. Era el único sonido. Crucé el gran vestíbulo, pasando bajo el candelabro de cristal de Baccarat de 200 años, que había comprado en una subasta en París. Caminé hacia el ala oeste, el ala de administración que estaba cerrada al público. Y ellos me siguieron. Como patitos perdidos. Isadora, pálida y tropezando ligeramente con sus tacones. Mis padres, tomados de la mano, como si tuvieran miedo. Brisa, caminando rígidamente, su cara una mezcla de terror y confusión. Llegamos a un conjunto de puertas dobles de caoba. Leonel se adelantó, las abrió y se mantuvo a un lado. La sala de juntas presidencial. Era mi habitación favorita. Un espacio enorme con una mesa de caoba pulida para 30 personas, sillas de cuero, tecnología de punta oculta y un ventanal que iba del suelo al techo con una vista impresionante del lago y los jardines. Isadora jadeó. Ella sabía lo que era esta habitación. Era la habitación donde se firmaban los acuerdos multimillonarios. Era la habitación que solo había visto en revistas. Por favor, tomen asiento, dije, señalando la mesa. Mi familia se acurrucó en las sillas más cercanas a la puerta. Como niños en la oficina del director. Isadora, tratando de recuperar la compostura, caminó hacia el centro de la mesa. Miren, no sé qué clase de juego es este, dijo, aunque su voz temblaba. Leonel. Exijo saber qué está pasando. ¿Dónde está el dueño? La miré. Leonel permaneció en silencio junto a la puerta. Caminé lentamente. Pasé junto a mi familia. Pasé junto a Isadora. Fui hasta el final de la larga mesa. Hasta la silla principal. La silla de cuero negro, más grande que las demás. La silla de poder. Me di la vuelta. Y me senté. El cuero suspiró bajo mi peso. Puse mis manos sobre la mesa de caoba pulida. El silencio volvió. Isadora me miraba fijamente, su cerebro tratando de procesar lo que estaba viendo. La mujer del Centra. La niña, en pijama. Sentada en la silla del dueño. Niña, espetó finalmente, la incredulidad convirtiéndose en ira. ¿Qué crees que estás haciendo? Esa es la silla del dueño. Levántate ahora mismo. Estás siendo ridícula. Me incliné hacia adelante, entrelazando mis dedos sobre la mesa. La miré directamente a los ojos. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila y absolutamente letal. Exacto, dije, mi voz clara y cortante en el silencio de la habitación. Soy Ofelia Gámez.
presidenta y CEO de Inversiones del Valle, la empresa matriz propietaria al 100% de la Hacienda del Valle, y de otras 19 propiedades de lujo. Hice una pausa, disfrutando el momento. Bienvenida a mi oficina, Isadora. Gracias por venir. La cara de Isadora pasó por una impresionante gama de colores. Del blanco pálido al rojo remolacha, y luego a un verde enfermizo. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando en la cubierta de un barco. No. No, finalmente susurró. ¿Imposible? Tú, el coche. El Sentra, dije amablemente. Sí, es maravilloso. Está pagado, gasta poca gasolina y nunca me ha dado problemas. ¿Qué tiene de malo? Brisa soltó un sonido que fue mitad sollozo, mitad arcada. Mi padre, literalmente, tuvo que agarrarse a la silla para no caerse. Mi madre simplemente me miraba, sus ojos desorbitados, su rosario olvidado en su regazo. Ahora, continué, abriendo una carpeta que Leonel había colocado discretamente frente a mí. Volvamos al asunto que nos trajo aquí. Ese $1.000.000. Isadora se estremeció. Mencionaste, dije, consultando mis notas inexistentes, que era un cargo por seguridad premium e iluminación artística. ¿Es correcto? Ese sí, tartamudeó Isadora. Los proveedores. Ellos subieron los precios. Es culpa de ellos. Ah, los proveedores. Qué molestias son, ¿verdad? Dije con simpatía. Leonel, ¿serías tan amable de recordarnos quién dirige nuestra división, Seguridad Elite? Leonel, sin perder el ritmo, respondió. Usted, señorita Ofelia. A través de mi oficina. Ya veo. ¿Y nuestra división de eventos, Luz Brillante? Igualmente, señorita. Ambas son subsidiarias al 100% de Inversiones del Valle. Me volví hacia Isadora. Esto es muy curioso, Isadora. Parece que mis propios empleados están tratando de estafarme dentro de mi propia casa. Es un problema de gestión muy grave, ¿no crees? Tendré que hablar seriamente conmigo misma. Yo no sabía, dijo ella, su voz aguda por el pánico. ¿Ellos me llamaron? ¿Ellos te llamaron? ¿O tú los llamaste? Pregunté. Porque, verás, no tenemos que adivinar. En Inversiones del Valle, somos muy meticulosos con nuestros registros. Asentí con la cabeza hacia Leonel. Él presionó un botón en la consola de la pared. Un segundo después, la sala de juntas se llenó con la voz de Isadora. Mira, esa gente es de rancho pero con dinero. Están desesperados por impresionar. Ni siquiera van a leer la factura. Solo háganlo. Yo me encargo de esa familia de paletos. Solo inflen la factura con 1.000.000 por servicios premium, y yo me llevo mi 30%. ¿Ellos nunca se enterarán? La grabación se detuvo. El silencio volvió, más pesado y más feo que antes. Isadora se hundió en su silla. Eso es ilegal. Me grabaron sin mi permiso. En realidad, no, dije alegremente. En la cláusula 14b del contrato de proveedor que firmaste con esta hacienda, aceptas que todas las comunicaciones con nuestro personal administrativo pueden ser grabadas para fines de control de calidad. Y la calidad de tu intento de fraude, francamente, fue muy pobre. Me recliné en mi silla. Así que, recapitulemos. No hay ningún cargo de $1.000.000. Nunca lo hubo. Lo que sí hubo fue un intento descarado de fraude por tu parte. Primero, tratando de estafar a mi empresa. Y cuando eso falló, intentaste estafar directamente a mi familia. Miré a Brisa, que ahora lloraba abiertamente, su rostro enterrado entre sus manos. Isadora intentó hablar, pero su voz se rompije. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas,
escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Isadora, en un último y patético intento de salvarse, se volvió hacia Brisa. Brisa. Brisa, por favor, suplicó, levantándose de su silla. Es tu boda. El día más importante de tu vida. No dejes que esta bruja lo arruine todo. Hemos trabajado juntas durante meses. Tu vestido. Las flores. Brisa levantó la vista, su rostro manchado de rímel. Miró a la mujer que había idolatrado, la gurú del estilo de vida que le había prometido una boda de ensueño. Luego me miró a mí. A la prima lejana. A la vergüenza de la familia. El poder que Isadora había tenido sobre mi hermana, el poder de la vergüenza y la aspiración, se evaporó en esa sala. Bruja, susurró Brisa. Y luego, más fuerte, bruja. Usted me mintió. Usted se burló de mi familia. Usted trató de robarnos. Solo intentaba darte la boda que merecías, gritó Isadora. Una boda que claramente no podías pagar. Basta, mi voz retumbó en la sala. No fue un grito, pero tuvo el efecto de uno. Isadora se calló. Brisa se estremeció. Me levanté lentamente de mi silla. Caminé alrededor de la mesa hasta quedar de pie directamente frente a Isadora. Ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarme. Por primera vez, yo era la persona más alta de la sala. Isadora, dije en voz baja y peligrosa. Estás despedida. Obviamente. No puedes, empezó a decir. Puedo. Y lo hago. Estás despedida de la boda de mi hermana. Tu contrato con la Hacienda del Valle queda anulado permanentemente por intento de fraude. Y a partir de este momento, estás en la lista negra de las 20 propiedades de inversiones del Valle, en todo el país. Si intentas poner un pie en cualquiera de nuestros hoteles, resorts o haciendas, serás arrestada por allanamiento. Mi reputación, gimió. Me arruinarás. Tú misma te arruinaste, dije fríamente. Leonel. Leonel se movió instantáneamente. Sí, señorita. Acompaña a la señorita Isadora fuera de mi propiedad. Asegúrate de que te entregue su gafete de proveedora y cualquier material de la hacienda que pueda tener. No, por favor, sollozó Isadora, mientras Leonel la tomaba firmemente del brazo. Y Leonel, añadí, mientras la arrastraba hacia la puerta. ¿Señorita? Envía la grabación de audio, junto con una copia del contrato y un resumen de este incidente, a la Asociación Nacional de Organizadores de Bodas. Creo que les interesará saber con qué clase de profesional están tratando. Isadora soltó un grito ahogado. Esa era la sentencia de muerte. Peor que mi lista negra. Era el fin de su carrera. Leonel la sacó de la habitación. La puerta doble de caoba se cerró con un sonido suave y definitivo. Y entonces, quedamos los cuatro. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de cosas no dichas, de décadas de resentimiento, de vergüenza y de una nueva e impactante realidad. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz era apenas un susurro. Ofelia, mija, ¿todo esto es tuyo? La miré. La madre que me había dicho que no fuera egoísta. Sí, mamá. Todo esto es mío. Pero, mi padre habló, su voz ronca. El coche, el apartamento, ¿cómo? El coche está pagado, papá. Funciona perfectamente. El apartamento, soy dueña del edificio entero. Y del de al lado. Me pasé una mano por el pelo, sintiéndome repentinamente agotada. Lo intenté. ¿Saben? Realmente intenté decírselos. Caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Hace 5 años. Cuando compré mi primera oficina en Polanco. Llamé, mamá. Estaba tan emocionada. Quería, no sé,
que estuvieras orgullosa. Ofelia, empezó mi madre. ¿Sabes lo que me dijiste? La interrumpí, mi voz temblando por primera vez. Me dijiste, qué bien, mi hija. Y luego, en la misma frase, me empezaste a hablar del nuevo tinte de pelo de Brisa. Y de su nuevo novio. Me di la vuelta para enfrentarlos. Me di cuenta ese día. Me di cuenta de que mi éxito no importaba. Era invisible para ustedes. Porque no era brillante. No era un vestido bonito, o un novio guapo, o un coche nuevo. Era trabajo. Eran números. Y a ustedes no les importaba. Así que dejé de intentarlo. Construí mi armadura. Me volví invisible. Porque dolía menos que ser ignorada. El dinero para el depósito de esta boda, dije, mi voz endureciéndose. Los 500,000 pesos que aparecieron, mágicamente, en tu cuenta de jubilación, papá, fui yo. El descuento para residentes locales, del 70%, fui yo. Hice todo lo posible para que ustedes pudieran tener esto, para que pudieran estar orgullosos de ella. Señalé a Brisa, que me miraba con horror. Porque nunca, ni una sola vez, han estado orgullosos de mí. Mi padre se dejó caer en la silla, su rostro pálido. Mi madre sollozaba abiertamente, diciendo, no es verdad, aunque ambas sabíamos que lo era. Y Brisa. Brisa se levantó. Temblaba de pies a cabeza. Se acercó a mí. Y por un segundo, pensé que me iba a pegar. En lugar de eso, se detuvo frente a mí. Y susurró. Dios mío. Ofelia, perdóname, hermana, por favor, perdóname, yo no sabía. Me quedé mirando a mi hermana. La princesa. La niña de oro. Y por primera vez en mi vida, no vi a mi rival. Vi a una niña asustada, atrapada en una jaula de expectativas que ni ella misma entendía. La ira que había sentido, el frío poder de la sala de juntas, se disipó. De repente, solo me sentía cansada. Suspiré. Brisa, ya basta. No importa. Si importa, sollozó ella. Fui un monstruo. Te dije que estaba avergonzada de ti. Lo sé. Pero no es verdad, yo estaba avergonzada de mí. De que no podíamos pagar esto. De que estaba fallándole a Diego, a su familia. Y tú siempre parecías tan fracasada, ofrecí, con una media sonrisa triste. No, gritó ella. Tan libre. Como si no te importara lo que pensara la gente. Y yo te odié por eso. Porque a mí me importa demasiado. Perdóname. La abracé. Fue un abrazo torpe. Hacía años que no la abrazaba. Pero ella se aferró a mí, sollozando en mi camiseta desgastada. La boda sigue en pie, dije, dándole palmaditas en la espalda. No llores, vas a arruinar tu maquillaje. O lo que queda de él. Ella soltó una risa acuosa. Me separé y miré a mis padres. Estaban devastados. Basta de llorar, mamá. Papá, levántate. Tenemos una boda que planear. De nuevo. Llamé a Leonel, que había estado esperando discretamente fuera. Leonel, dije, volviendo a mi modo CEO. ¿Puedes llamar a Carmen? Sí, la jefa de eventos internos. Dile que deje todo lo que está haciendo. Tiene una boda que organizar para el sábado. La de mi hermana. Leonel sonrió. Él conocía a Carmen. Era la mejor. ¿Entendido, señorita? ¿Presupuesto? Miré a mi familia. El alivio en sus rostros era palpable. Sin presupuesto, dije. Ilimitado. Que sea el mejor evento que hayamos hecho en esta hacienda. Lo que Brisa quiera. Brisa me miró con los ojos como platos. Ofelia, no.
Cállate, le dije amablemente. Tú solo tienes que elegir el color de las servilletas. Carmen se encarga del resto. Me volví hacia Leonel. Ah, y Leonel. El costo total, todo. Es un regalo de bodas. La casa invita. Será un placer, señorita, dijo Leonel con una reverencia. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. Carmen, mi empleada estrella, era una fuerza de la naturaleza. Deshizo todo el trabajo pretencioso y caro de Isadora y lo reemplazó con magia. El menú de degustación de 16 tiempos que Isadora insistió que era necesario, dijo Carmen el jueves. Basura. La familia de Diego es de Monterrey. Les gusta la carne. Vamos a hacer la mejor barbacoa de lujo que esta región haya visto. Fuego abierto. Cortes de primera. Las flores exóticas e importadas que se marchitarían en 1 hora, continuó. No. Vamos a usar bugambilias, dalias y cempasúchil. Llenaremos el lugar de color. Será espectacular. Brisa, liberada de la presión de Isadora y de la vergüenza del dinero, floreció. Se convirtió en la novia emocionada y feliz que debería haber sido desde el principio. Y yo observé. El sábado llegó. Fue un día perfecto. El cielo de Morelos era de un azul brillante. El aire era cálido. La hacienda brillaba. Vi a Brisa caminar por el pasillo. Se veía radiante. Absolutamente impresionante. Carmen había logrado lo imposible. Diego, el novio, la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Durante la recepción, me quedé en la parte de atrás. Vi a mis padres, relajados y genuinamente felices por primera vez en meses, riendo con sus nuevos consuegros. Vi a la familia de Diego comiendo tacos de lechón con entusiasmo. Vi a Brisa y Diego bailando, perdidos el uno en el otro. Carmen se acercó y me ofreció una copa de champán. ¿Lo logramos, jefa? Lo lograste, Carmen, le dije, chocando mi copa con la suya. Gracias. Más tarde esa noche, mi padre me encontró en la terraza, mirando las luces de la fiesta. Estuvimos en silencio por un largo rato. Estoy tan orgulloso de ti, Ofelia, dijo finalmente, su voz ronca. Lo miré. Tenía que ser yo, continuó, mirando las estrellas. El que te dijera que renunciar a tu trabajo era una locura. El que te decía que aseguraras tu futuro, punto. Él se rió, un sonido seco. Y mientras tanto, tú estabas construyendo esto. Un futuro para todos nosotros. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando a la luz de la luna. Lo siento, mi hija. Siento mucho no haberte visto. Estuve ciego. Pero te veo ahora. Y eres la cosa más impresionante que he visto en mi vida. No dije nada. Solo lo abracé. Y él me abrazó de vuelta. La fiesta terminó. Los últimos invitados se fueron. Brisa y Diego se habían ido a su luna de miel, subidos en un coche antiguo que yo había conseguido de mi colección personal, algo que mi familia tampoco sabía que tenía. Eran las 3 de la mañana. Me quedé sola en el gran salón, con el olor a cera de vela y flores marchitas. Carmen y Leonel entraron. Bueno, jefa, dijo Carmen, aflojándose los zapatos. Creo que eso es todo. Un éxito. Ustedes dos son increíbles, dije sinceramente. Solo seguimos órdenes, dijo Leonel con una pequeña sonrisa. Aunque debo decir que la transformación de su familia fue casi tan impresionante como la decoración. Nos reímos. Váyanse a casa, les dije. Duerman una semana. Ellos se fueron, y yo me quedé sola. Caminé por los terrenos de mi hacienda. La luna iluminaba el lago. El aire era fresco. Había construido un imperio mientras dejaba que la gente me subestimara. Había acumulado una fortuna mientras vivía modestamente. Había ganado un poder inmenso mientras permanecía invisible. Algunos lo llamarían engaño.
Yo lo llamaba estrategia. Pero mientras estaba allí, bajo las estrellas, me di cuenta de que la armadura se sentía pesada. Conduje de regreso a la ciudad en mi fiel Sentra. El sol empezaba a salir cuando llegué a mi edificio en la Roma. Subí a mi apartamento. Me di una ducha. Y por primera vez en mucho tiempo, no fui a mi oficina en Santa Fe. Me quedé en mi apartamento. Hice café en mi cafetera barata. Me senté en mi balcón, el que daba a la calle ruidosa. Y vi a la ciudad despertar. Mi teléfono personal, el que había vuelto a encender, vibró. Era un mensaje de Brisa, desde el aeropuerto. No decía nada. Solo era una foto. Una foto que alguien había tomado durante la fiesta. No era una foto elegante. Era una foto borrosa, tomada con un teléfono. Éramos Brisa y yo. Estábamos en un rincón, riéndonos a carcajadas por algo estúpido. Yo todavía llevaba mi camiseta y mis jeans de la reunión y me había negado a cambiarme. Ella estaba en su vestido de novia de millones de pesos. Ambas teníamos lágrimas en los ojos por la risa. Debajo de la foto, un segundo mensaje apareció. Gracias por el día perfecto. Y gracias por la camiseta. Te quiero, hermana. Sonreí. Una sonrisa real, que me dolía en las mejillas. Guardé la foto. Había pasado un mes desde la boda. Mi familia ahora sabía la verdad. O al menos, una parte de ella. Sabían que no era pobre. Sabían que tenía éxito. Pero esto trajo un nuevo problema. Mija, me dijo mi madre por teléfono la semana pasada. La familia de Diego va a hacer una gran cena. Y quieren que vayas. Y, bueno, ¿no crees que deberías, ya sabes, comprarte un coche nuevo? ¿Y tal vez un vestido bonito? Para, ya sabes, impresionarlos. Para que vean que nuestra familia también tiene. ¿Tiene qué, mamá? ¿Dinero? Bueno, sí, dijo, exasperada. Finalmente tienes algo que presumir. Presúmelo. Nos estás avergonzando al elegir seguir viviendo así. Colgué, igual que lo había hecho con Isadora. Mi vida había cambiado. Ya no era invisible. Pero ahora, esperaban que fuera un espectáculo. Esperaban que me convirtiera en el tipo de persona que siempre había despreciado, alguien que usaba el dinero como una valla publicitaria. Me negué. Sigo conduciendo mi Sentra. Sigo viviendo en mi apartamento. ¿Y mi familia? Bueno, mi familia está enojada de nuevo. Dicen que los avergüenzo por elegir vivir modestamente. Así que, Reddit, supongo que mi pregunta es: ¿soy yo la mala por negarme a cambiar mi vida solo para complacer sus nuevas expectativas?